Bueno, pues nos vamos de donde hemos dormido hoy. Aquí hemos dormido. Llevamos unos cuantos días durmiendo libres, sin pagar. Esto era una gasolinera. Nos hemos acoplado aquí, a semitechado. En lo que podamos ahorraremos en donde dormir, en alojamiento, porque por aquí hay algunos refugios, gasolineras, donde puedes dormir. Ahora nos vamos hacia Puerto Natales. No sé si llegaremos hoy, pero bueno, dirección para allá. Allá vamos. Aquí estamos cruzando la Patagonia chilena. Las carreteras son muy yanquis y salimos otra vez con bastante viento, no tanto como ayer parece, vamos a ver. Lo malo de hoy es la lluvia, hoy sí quedan lluvias. Trataremos de llegar a un pueblo a 50 kilómetros de aquí por lo menos, antes de mojarnos. No sé si va a ser posible, pero ya empezamos con el viento. Daban 30, 35, pero rachas más fuertes. Ya tenemos ganas de salir de esta zona de todo el día viento y mucha lluvia. Vivir aquí es saber que vas a vivir con viento constante. Hemos visto unos cuantos zorrillos, bueno, guanacos por supuesto, ñandús, mucho conejo por aquí, hemos visto, conejo patagónico. Esta es la Laguna Blanca. Y por algo se llama blanca, desde luego, porque lo parece, por los sedimentos. Allá se ve ya la cordillera, las primeras estribaciones de la zona de Chile que vamos a ver. Estamos bastante cerca ya de todo lo que es la cordillera. Y claro, todo es larguísima, la cordillera de los Andes, enorme, y llega desde aquí, desde Tierra del Fuego, donde acaba, hasta prácticamente Colombia. Bueno, otro día más de kilómetros, supervivencia. Vamos a comer aquí, al lado de una parada de autobús. Aquello es una biblioteca donde hemos estado un rato cargando los móviles, que no había nadie. Hola. Hola, buenas. Perdón. Y esto es una parada de autobús que está cerrada, que lo mismo vamos a intentar dormir aquí. Así que todo en uno. Llevamos unos cuantos días así, durmiendo en refugios, bueno, ayer en una gasolinera, en medio del camino, sin coger alojamientos. Primero porque son muy caros, segundo porque no hay. El único sitio donde nos pillaba bien ayer era Punta Arenas y
queríamos hacer unos cuantos kilómetros más, pero empezó mucho viento y tuvimos que parar, así que así vivimos de momento, pero no está mal. Tiene sus incomodidades, pero 4 días sin ducha. 4 días sin ducha, eso sí. Pero nos lavamos, nos lavamos. Sí, donde nos Ojito. dejan. Vamos a comer. Acabamos de salir con lluvia, no me ha dado tiempo a grabar porque íbamos con prisa, siempre con prisa, porque nos estaba empezando a llover y necesitaba salir cuanto antes porque no llevo ni el chubasquero, porque no tengo ganas de estar mojándome desde el inicio, porque dentro de 2 horas dan mucho viento. Vamos a ver si llegamos a esa zona de ahí, que no esté lloviendo, por lo menos, aunque haga un poco de viento, pero que no nos mojemos. Acabamos de dejar Villar de Huelches, donde hemos dormido. Menuda nube hay ahí, cómo está lloviendo. Vamos a darnos prisa que no llegue. Mira, ahí hay una furgo durmiendo. Mira, aquí hay otros durmiendo con un motorhome. Esto es una casilla. Estos están muy preparados. Estamos en Morro Chico. ¿Esto qué es? Un café. Ay. Cafetito me tomaba yo, pero bueno. El paisaje sigue siendo un poco monótono. Todo como lo veis. Hay mucha ganadería también aquí. Poca agricultura, claro, con el frío. No sé si se aprecia allí una especie de arco iris sobre ese monte. Qué curioso. No es un arco iris al uso, es como los colores ahí mezclados. Qué guapo. Se sufre aquí con el frío, el viento, pero cuando estabas en casa, en el día a día, mi trabajo me gustaba, pero necesitaba motivación. Ya muchos años dando clases, ya se había vuelto monótono. Necesitaba algo que me motivara y esto me motiva ahora. Se pasa mal a veces, pero siempre tienes algo ahí, algo que hacer, algo nuevo. ¿Tienes frío, a que sí? Estoy helado. ¿Te hubieras puesto el chubasquero? No, estoy por ponérmelo ahora. Mira, voy a aprovechar. ¡Dios, qué frío hace! Madre mía, otra vez estamos con rachas muy fuertes. Mirad todos los árboles por el viento torcidos. Y eso que están protegidos entre sí. Bienvenidos. Esto es Puerto Natales. Y eso es mar, aunque no parezca. Eso comunica con el mar. Por aquí. Bueno, a ver. Estamos llegando a la zona portuaria. Increíble que no sabemos si vamos a llegar, ¿no? Vamos a parar aquí
a dormir en un camping, pero vamos primero a ver un poco cómo es la ciudad porque las vistas son muy bonitas. ¿Qué de patos? Son cisnes. No se ve mucho. Lo que pasa es que si pongo el zoom luego se ve fatal. Aquí vamos a pasar un par de noches para irnos a las Torres del Paine. Vamos a intentar ir mañana. Que nos vamos. Estas vistas nos vamos al camping. ¿Esta? Camping. Oh. ¿Dónde lo pone? Son 20 euros, Vanessa. Que son 20 euros. Por 20 euros hay sitio... Bueno, a ver, me pregunta. A ver si hay, porque es que dan lluvia. Pues sí, mucho. Porque estoy muy subido ahí. Bueno, y definitivamente nos quedamos en el camping ya hemos colocado todo, estamos comiendo, cenando, y la verdad es que el camping está muy bien. Mirad qué vistas tenemos allá al fondo, y esto es mientras estamos comiendo, ¿verdad, Coque? Aquí estamos comiendo con una cervecita y con estas vistas de escándalo. Así que nada, vamos a acabar de comer y ya os enseño mañana el camping por fuera. Mañana iremos a dar una vuelta por la playa. Eso que veis ahí al fondo es mar, no es un lago, es mar. Que entra dentro de toda esta zona, son islas. Pues las montañas al fondo, la verdad es que tenemos un televisor de lujo. Así que nada, vamos a aprovechar aquí a comer mientras estamos con estas de tele. ¿Algo que decir? Sí, hombre. A comer. Filetón. Bueno, aquí recién duchadito, estamos en el camping, en Puerto Natales, y al final del mundo prácticamente. Hemos estado en Ushuaia, venimos aquí unos 4 kilómetros a Puerto Natales, pero para que veáis que hasta aquí llega también el Atlético de Madrid. El dueño del Atlético. Y nada, buen seguidor y con el Atlético a todas partes, por supuesto. Así que nada, a seguir. Y aquí unos amiguetes ciclistas, que no me sé tu nombre, ¿cómo te llamabas? Agustín. Agustín. Sigue grabando. Ah, vale. Amigos ciclistas que vienen desde Santiago, y bueno, un montón de gente por aquí, que no sé si quiere que... Él viene con Agustín también, y nada, haciendo amigos por aquí. Este es nuestro jardín de hoy. Coque está con la moto tensando la cadena, algo que no acabamos de superar, que nos lleva acompañando todo el camino, el tensar la cadena, porque está
siempre suelta o muy tensa. Aquí tenemos otro motero que ha hecho las Torres del Paine, chileno. Y mañana vamos a ver si lo hacemos nosotros. De momento, a descansar con estas vistas. Bueno, ahora sí, nos vamos. Ha llovido toda la noche. Como hemos dicho, ya nos hemos levantado. Vamos hacia las Torres del Paine. Vamos a hacer una ruta en moto porque andando no podemos. Y no sé salir de aquí, la verdad, pero bueno. A ver, porque los perros están a la que saltan esto en todos lados. Y hay que llegar antes de las 8 a la entrada. Yo quería ir tranquilo y ya no se puede ir tranquilo porque vamos apurados. Además tendré que desinflar un poco las ruedas seguramente y bueno, quitar el ABS. No me acordaba. Pero eso, una vez que entremos en el ripio, ¿por dónde tengo que ir yo? A ver, ¿será por aquí? Y tengo muchas ganas de llegar a la puerta, de pasarla, ir ya tranquilo. Vamos hacia lo oscuro, Mira que se está... ¡Oh, qué nube más chula! Está todo cubierto, tía, y hay que ir rápido, son 70 kilómetros hasta la entrada. Y ahora se va a empeorar la carretera. Hay que ir por aquí para entrar por detrás. Es importante que sigas el camino que estamos... Ese camino blanco que has visto. Que no lo perdamos para subir al norte, porque luego hay un par de desvíos que creo que lo tengo más o menos controlado, pero por si acaso. Cueva del Milodón. El Milodón era un animal prehistórico de esos, un dinosaurio creo, algo así, o un animal antiguo. Mira, no se ve, tía, qué putada. Aquí se acaba el asfalto y empieza el ripio. Bueno, ya nos han avisado sobre esta ruta. Además está mojada. Vamos a ir tranquilitos. Hay mucho agujero. Mucho agujero. Y un día que parecía próspero y muy alegre, se convertiría en un gran malentendido con las autoridades. Sí, ya que algo que hacen muchas personas en Chile y que incluso otros moteros nos habían recomendado, a nosotros no nos sirvió. De hecho, se enfadaron mucho cuando les explicamos que íbamos a entrar tal cual habíamos visto a otros vehículos hacerlo delante de nosotros, sin que pararan, y cruzar solamente el parque por la carretera, que vuelvo a repetir, era pública. ¿Cuál fue nuestro error? Parar
para pedirles permiso. Bueno, pues eso, que hemos intentado colarnos al parque. Colarnos no, es una carretera pública y hemos intentado cruzar el parque y la señorita Rottenmeier, que está dentro de la garita, estaba encabronada y ha dicho que no había forma. El otro chico nos ha dicho que sí, que nos va a notar, pero la otra ha dicho que ni de coña nos va a notar. Con lo cual ha surgido ahí un pequeño conflicto entre los dos. Y al final, pues, que nos hemos metido. Le he dicho, bueno, ¿y qué pasa si nos colamos? Y dice, bueno, pues que te van a parar los carabineros. Pues efectivamente nos han parado los carabineros y nos han cogido los datos y nos han devuelto para atrás. Nos han acompañado, pero hemos hablado con ellos que a las 7 de la tarde ya no hay entrada, pues entrada a las 7 de la tarde. Así que voy a intentar ir al baño ahora, que lo mismo me dice que no. Seguro que me dice que no, que te jodas. Seguro. Déjalo que pase un rato. Hombre, bueno, voy a esperar a que esté con... Bueno, ahí os dejamos. Vamos a ver qué hacemos porque vamos a desayunar, a comer y a hacer Voy a quitar la moto del medio, que les está molestando mucho la moto. Bueno, espérame que... Atentos, que les está molestando mucho la moto, ¿eh? Que ahí está lleno el parking. Y ya no es cuestión de pagar o no pagar el dinero, es cuestión de que hemos venido con toda la mejor intención, se han colado coches, nadie ha dicho nada, nosotros hemos parado para explicarles lo mismo que iban a hacer esas personas y se han puesto muy mal con nosotros, entonces porque con la ley en mano, como están diciéndonos ellos, pues nosotros tenemos la razón con la ley en mano. Es lo que vamos a intentar. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Chao.